Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El próximo 13 de mayo se celebrarán los 500 años de la llegada de los 12 franciscanos, o como se editó el libro hace ya varios años por parte de la editorial Jus, las 12 antorchas, que vinieron un 13 de mayo del año 1524, hace cerca de 500 años, y queda consignado en los anales de la historia su recibimiento por parte de Hernán Cortés, tal como lo podemos leer en uno de los capítulos que escribió Bernal Díaz del Castillo en su obra La verdadera historia de la conquista de la Nueva España, que, dicho sea de paso, el maestro Duverger pone en duda de que la escribió este hombre, sino más bien la escribió Hernán Cortés. Quiero hacer un preámbulo de este acontecimiento que se ha celebrado con bombo y platillo por parte de los padres franciscanos. Ustedes recordarán que iba a haber un conflicto a nivel europeo entre la poderosa España de Carlos I contra la Armada de Portugal, precisamente por el descubrimiento de América. Recuerden ustedes que durante el siglo XV, con los reyes de Portugal, en especial con Enrique el Navegante, fueron costeando el litoral del África. La idea de ir a las nuevas rutas de comercio que confundió Cristóbal Colón, pensando que iba a las Indias, pero en realidad iba a un nuevo continente, el continente americano, por Américo Vespucio. Llega, como lo decíamos en alguna de sus intervenciones, el 12 de octubre de 1492, y se va a desarrollar un conflicto entre ambas naciones. Se recurre al Papa porque ustedes saben que durante varios siglos el Papa era el árbitro de las naciones. Él reúne a los comisiones de ambas potencias y hace una famosa línea alejandrina. Se llama alejandrina porque el Papa de aquel tiempo era Alejandro VI. Por cierto, era español. Y concede en esa famosa línea alejandrina que del lado derecho le pertenezca a Portugal y de este lado del meridional a España. Así se evitó un conflicto, y como el Papa era el árbitro, les dio título de propiedad de las naciones conquistadas, pero con una condición: que las evangelizar. Esto lo pide también
la reina Isabel la Católica, en su testamento de 1506. Pero no solamente pide que sea evangelizada la nueva tierra, sino también pide que sean vasallos de la corona, no esclavos, y que tuvieran los mismos derechos de aquellos pequeños reinos que fueron conformando lo que hoy se conoce como España. Esto estaba en su chip cerebral y bajo la presión de Fernando a la muerte de Isabel y después a la muerte de estos con Juana la Loca y Felipe el Hermoso, y después con Carlos I de España y V de Alemania, se dio el acontecimiento de la evangelización. De hecho, cuando cae Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés le escribe al rey Carlos I que provea evangelizadores para evangelizar a estos pueblos. Ustedes saben, yo lo he platicado en otros momentos, que a través de varias concesiones que hicieron Sixto IV, Alejandro VI, Julio II y León X, Borgias y Médicis, nombraron al rey como patrono de la iglesia. Es lo que se llama el patronato real. El rey tenía la concesión del diezmo, de nombrar obispos, de nombrar abades, de nombrar canónigos y del nombramiento de las parroquias más ricas. El proveer, se dice proveer, el presentar. Pero ¿a qué se comprometía el rey? Se comprometía primero a pagar el pasaje de los evangelizadores y de sus comitivas. Y ahí puedo poner un dato. Cuando llega a Puebla, bueno, más bien a Veracruz, el 24 de junio de 1640, Palafox y Mendoza, llega con 50 personas. Por tanto, el patrono, que era el rey, tenía que haberle pagado a Palafox y a sus 50 acompañantes. Tenía que proveer, comprar el terreno, pagar el material y edificar catedrales, templos, capillas, hospitales, etc., etc. Es decir, tenía que proveer de todo. Al final se dieron cuenta los Habsburgo que no era negocio, que aunque tuvieran el diezmo y provieran y presentaran candidatos, salía más de lo que ingresaba. Por eso, cuando muere el último Habsburgo a fines del siglo XVII, los Borbones ya no quisieron ayudar a la iglesia. Ahí rompieron todo trato con el Santo Padre. Bueno, entonces tenían que proveer de todo. Entonces Hernán Cortés le escribe a Carlos I, y Carlos I le escribe al Papa. En aquel tiempo era Adriano VI. Y Adriano VI, antes de su muerte, en el año 1522, escribió la bula omnímoda. Y en esta bula omnímoda, él pide que vayan a evangelizar las nuevas tierras santos varones
con vida piadosa. Eso pasa en 1522. De hecho, cuando Hernán Cortés vino en el año 1519, venían con él dos sacerdotes, el padre Bartolomé de Olmedo, religioso, y el padre Juan Díaz, diocesano. Ellos hicieron lo que podían haber hecho para mantener el orden en tiempo de Cortés. Al año siguiente, el año 1523, en octubre, llegaron tres franciscanos: Fray Juan de Tecto, Fray Juan de Aura y Pedro de Gante. Pero aquí es interesante hacer un comentario. En Gante se había criado el rey Carlos I de España. Y aún se considera que Fray Pedro de Gante era hijo natural de Maximiliano, el abuelo de Carlos I de España y V de Alemania. Por tanto, era su tío. Por eso el rey tuvo muchas consideraciones con los franciscanos. Pero a veces se llega a decir torpemente que los religiosos llegaron con un palo para romper las deidades paganas. No hay peor mentira que eso. Ellos llegaron, pero gente culta, gente refinada. Por ejemplo, Fray Juan de Tecto, aparte de que era confesor del rey, había sido maestro muchos años en la Universidad de la Sorbona. Aún dice Motolinía que no ha habido en estas tierras sacerdote tan inteligente como al que me refiero, Juan de Tecto. Ellos traían ideas, estamos hablando del año 1523, pero este grupo de franciscanos conocía a un gran reformador de la iglesia que siempre se mantuvo junto a la iglesia, y me refiero a Erasmo de Rotterdam, porque Rotterdam está cerca de Gante. Y Erasmo de Rotterdam, en su famoso libro El elogio a la locura, había hecho una crítica a la iglesia. Y por otro lado, si vamos a nuestra línea del tiempo, ya había un problema grandísimo con Martín Lutero desde el año 1517. Pues se entiende que estos religiosos, unos venían de Francia, otros de Holanda, otros de España, otros hasta de Dinamarca, conocían de estas cosas. ¿Y por qué conocían de estas cosas? Porque estamos hablando que ya era el tiempo de la imprenta. Yo creo que si la imprenta no se hubiera inventado, tanto las ideas de Lutero como las ideas de Erasmo, pues no se hubieran conocido. Si Lutero hubiera existido en el año 1450, su plan habría fracasado. Pero nació en otro tiempo y sus ideas se difundieron. Entonces, por un lado, ya no gobernaba Adriano VI, había muerto, él era holandés, y le sucedió León X.
Y por un lado había una esperanza para evangelizar el continente. Y por otro lado había miedo porque se estaba resquebrajando la unidad de Europa con las ideas de Lutero. Teniendo esto en consideración, llegan entonces estos tres primeros franciscanos, Juan de Tecto, Juan de Aura y Pedro de Gante. Llegan en el año 1523 y no se quedan en Tenochtitlan porque Tenochtitlan estaba devastada, con peste, con hambre. De hecho, ni siquiera Cortés estaba allá en Tenochtitlan. Cortés se había ido a Coyoacán. Entonces se fueron precisamente al señorío del rey poeta Netzahualcóyotl, a Texcoco, y ahí permanecieron. Fray Juan de Aura y Fray Juan de Tecto tristemente murieron en el año 1524-25 en la conquista de Honduras. Mucho se ha alegado de que más bien los mandó matar a un Hernán Cortés, pero son especulaciones. Fray Pedro de Gante nunca quiso ser sacerdote, quiso ser hermano lego, pero se piensa que es el gran educador, el gran intérprete de las ideas de los indígenas sobre la educación. Y aparte, si consideramos que era pariente cercano de Carlos I, pues pudo conservar intacta la obra. ¿A qué se dedicaron estos primeros frailes? Se dedicaron a aprender la lengua. Se calcula en esas estimaciones que había en la Nueva España cerca de 6 billones de habitantes, 6 billones de naturales. Entonces, yo creo que estos tres hombres dijeron: la única forma de predicar el Evangelio es que aprendamos el idioma. Es la única forma. Y se vieron a la tarea los franciscanos de estudiar el otomí, de estudiar el totonaca, de estudiar el tarasco. Y si nos quedan gramáticas, diccionarios, vocabularios y catecismos en esos idiomas. Si ustedes revisan tal vez la obra de Mariano Cuevas, cuando habla sobre la aportación de los primeros misioneros en el campo académico, van a encontrar una multitud de vocabularios, diccionarios, manuales en diversos dialectos. Y todo porque a Pedro de Gante se le ocurrió esto. Cuentan los anales de la historia que cuando llegaron los 12 primeros franciscanos el 13 de mayo, al ver tanta idolatría, Fray Martín de Valencia, que era el encargado de los franciscanos, le preguntó a los tres, a Fray Juan de Tecto, a Fray Juan de Aura y a Pedro de Gante: ¿qué han hecho para evangelizar durante todo un año? Y Fray Juan de Tecto le contestó: hemos puesto en práctica lo que no conoció San Agustín. ¿Y qué no conoció San Agustín? El dialecto, el idioma de aquellos pobladores.
Y eso es lo interesante. Eso es lo interesante porque entonces no nos quedamos con la idea de que los primeros franciscanos, después agustinos y dominicos, acabaron con la riqueza. No. Si no hubiera sido por varios de ellos, por Fray Pedro de Gante, por Fray Bernardino de Sahagún, no habríamos conocido la historia de estos pueblos. Bueno, pero vuelvo al punto. Llegan los primeros 12 franciscanos el 13 de mayo de 1524 y había una distancia de Veracruz a México de 60 leguas. Generalmente los que ingresaban a la patria, al antiguo Mesoamérica y al próximo virreinato de la Nueva España, se quedaban unos días en Veracruz porque el viaje era de 3-4 meses de acuerdo al tiempo. Generalmente viajaban de febrero, marzo, hasta septiembre, porque los demás eran días inhóspitos para viajar. Comentaba en un principio que el que narra cómo llegaron, lo narra en la historia de la conquista de la Nueva España, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, Bernal Díaz del Castillo. Y narra cómo lo recibió Cortés. Estos hombres venían descalzos. Se entiende que venían andrajosos. Y venían sucios. Porque imagínense tener un hábito en la primavera e ir descalzos. Entonces, cuando iban pasando por los pueblos, la gente les gritaba: motolinia, motolinia. Los franciscanos se quedaron extrañados y uno de ellos preguntó: ¿qué significa motolinia? Y le dijeron: significa pobre. Yo creo que esa fue la primera gran enseñanza que hicieron los franciscanos, recordando las constituciones, las primeras reglas que escribió San Francisco de Asís. Esa es verdadera pobreza franciscana, austeridad franciscana, porque hoy algunos políticos dicen que viven la austeridad franciscana y viven en palacios. No, nada que ver lo que predicó San Francisco con muchas realidades que hoy vivimos. Bueno, pues resulta que caminaron 60 leguas desde Veracruz hasta México y la gente les decía: miren aquellos pobres. Bernal Díaz del Castillo, en la verdadera historia de la conquista de la Nueva España, nos platica aquel suceso y nos dice que Cortés se hincó y besó las manos de los franciscanos, y después lo hizo su capitán Pedro de Alvarado. Nos dice Bernal que los indígenas se quedaron extrañados
Y al hablar de indígenas, estoy hablando de la clase más rica de los mesoamericanos. Si esta clase respetaba a los conquistadores, yo no sé qué habrá pasado en su cosmovisión. Y se hubieran preguntado, ¿quiénes son estos hombres descalzos, sucios, que el conquistador se hinca y le besa las manos? Yo creo que causaron hondura, yo creo que causaron una sensación de respeto y de admiración. Y yo creo que esta fue la primera forma de acercarse y demostrar compasión con los que habían sido pues reducidos a esta nueva situación. Bueno, hay otro franciscano que viene con ellos, con los 12, y me refiero a Bernardino de Sahagún. Bernardino de Sahagún va a relatar un acto verdaderamente académico de los 12 franciscanos. ¿Y cuál fue ese acto académico? Que buscaron a los 12 sabios de Mesoamérica y tuvieron un encuentro fraterno. Y de hecho eso quedó consignado por Fray Bernardino de Sahagún y se intituló El diálogo con los 12, donde intercambiaron ideas de sus dioses, ideas del hombre e ideas del mundo. Y eso no solamente le valió la estimación por parte de los mesoamericanos a estos indígenas, sino en especial fue el inicio de una obra grandiosa. ¿Por qué una obra grandiosa? Porque, como dice Ricard en su libro, La conquista espiritual de México. ¿Cómo se conquistó México espiritualmente hablando? Pues a través de esta conquista, a través de la enseñanza, a través de las aulas, a través de la compasión, a través del aprendizaje y a través de todo lo que traían los franciscanos. Pues esta historia continuará. Muchas gracias. Parmenas Radio presentó Línea de Tiempo.